si yo quiero calcular el área de este cardioide, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a dividirlo en un área A y un área B. ¿Con qué intención? De buscar que uno de los límites, por ejemplo, si yo tengo acá desde 0, entonces cuando tenga que evaluar la integral, una integral va a ser 0. Y si yo tengo seno de 0, es 0. Si yo la voy a, no sé, pues, de repente me puede salir, no sé, tengo que tratar de buscar límites de integración que sean fáciles de calcular. Siempre, ¿para qué voy a ocupar el de 3 medios? Si puedo ocupar el de pi medio nomás. Porque sé que coseno de pi medio es 0. Seno de pi medio es 1. ¿Ya? Seno de 0 es 0. Entonces, uno lo que trata de hacer es cuando construye los límites de integración para calcular el área, ¿cierto? Porque el área, ¿cómo la calculamos? La calculamos con la integral del ángulo alfa hasta el ángulo beta, ¿cierto? De un medio de nuestra función polar al cuadrado en términos del ángulo. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero calcular este alfa o este beta, siempre, chiquillos, traten de hacer la jugada más fácil. Y lo mismo para la prueba. ¿Ya? Resulta lo mismo que si yo calculo la mitad de este cardioide y después lo multiplico por 2 el resultado. ¿Para qué se van a complicar buscando otro ángulo? Aquí yo puedo empezar de 0 y ya me ahorro el 0 porque sé que voy a tener quizá un seno de 0 me va a dar 0, no lo tengo que calcular. ¿Ya? Una acotación es eso. ¿Ya? ¿Qué otras acotaciones existen? Por ejemplo, si yo tengo acá en la rosa, ¿qué voy a tener que visualizar siempre? Voy a tener que visualizar si dentro de ella mi n es par o impar, ¿ya? O sea que yo podría tener, aquí nosotros tenemos dos casos para la rosa. ¿Qué caso tenemos? Tenemos el caso de, que ustedes pudieron analizar en el trabajo, tenemos el caso de A seno de n teta, ¿ya? Y también podemos tener el caso de A coseno de n teta, ¿ok? Entonces aquí nosotros tenemos dos casos. ¿Y cuáles eran los casos que nosotros habíamos visto? Cuando n era impar y cuando n es impar. Entonces aquí, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta? Que si n es impar, entonces tiene n pétalos, ¿cierto? Si n pétalos, si n impar. O sea, quiere decir que si yo tengo seno de 3 teta, entonces como el 3, que es el n, es impar, voy a tener la misma cantidad de pétalos. O sea que cuando n es impar, que es este caso, n pétalos, si n es impar. Si adentro aparece un 3, entonces tiene 3 pétalos. Pero ¿qué ocurre cuando tiene la forma 2n, que son 2n pétalos? Quiere decir que voy a tener el doble. Por ejemplo, si aquí yo voy a tener, aquí podría tener r igual a coseno de 4 teta. ¿Cuántos pétalos va a tener esta forma? Esta forma va a tener 8 pétalos. ¿Y por qué voy a saber que tiene 8? Primero porque el número que acompaña a teta es par. Y el número que acompaña a teta es par, quiere decir que la cantidad de pétalos que voy a tener va a ser el doble de ese valor. ¿Qué pasa si cuántos pétalos tiene ese? Este tiene 8 pétalos, al tiro, uno lo sabe. 8 pétalos. Y si tenemos, por ejemplo, R igual a coseno de 3 teta. ¿Qué sé yo? Que 3 es impar. Por lo tanto, ¿cuántos pétalos va a tener? 3. Pero, ¿y por qué el otro va a tener 8? Porque el que acompaña a teta es par. Cuando el número que acompaña a teta es par, la cantidad de pétalos que tiene esa rosa es el doble. Y eso no se podía dar cuenta, ¿ya? Entonces, impar, la misma cantidad que acompaña el ángulo, y cuando es par, el doble de cantidades de pétalos. Esa es una cosa que es importante saber. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos esta figura, ¿ya? Esta inmediatamente yo puedo saber que es coseno. ¿Por qué yo puedo saber que es coseno? Porque todas las que son coseno, el primer pétalo de la rosa siempre descargan este X, ¿ya? Que le vamos a decir eje X, pero se llama eje polar, ¿ya? Pero como no estamos los cartesianos, se llamaría eje polar, ¿cierto? Ya, pero le pusimos X para saber a cuál nos estábamos refiriendo. Cuando es coseno, siempre el primer pétalo
va a descansar sobre el eje polar, siempre cuando es coseno. ¿Ok? Pero cuando es seno, no. Por ejemplo, acá en la otra rosa, mire, la otra rosa también es coseno. ¿Dónde descansa el primer pétalo? En la horizontal. Y cuando es seno, deja de descansar en la horizontal y tiende a la vertical. ¿Ya? Siempre, ya aquí ya no va a alcanzar. Si yo veo esta figura, sé inmediatamente que no es coseno, porque el primer pétalo no descansa en el eje polar. Y esta tampoco sé que descansa en el eje, no, tampoco descansa en el eje polar, por lo tanto también sé que es seno, ¿ya? Son cosas que uno se puede dar cuenta. ¿Qué más uno se puede dar cuenta? Que el valor que acompaña coseno quiere decir que es A, ¿ya? ¿Y qué es A? Es el largo que tiene la hoja. Por lo tanto, si yo tengo 2 coseno, entonces va a tener un largo de 2. Si este es 5, el largo es de 5. Eso es lo que hace la A. Lo que hace la A es calcular la longitud que tiene, ¿ya? El pétalo de esa rosa, este A, ¿ya? Que es lo mismo que si está para abajo o para arriba, siempre va a ser A, ¿ok? Lo mismo en este caso. Pero mire, es el largo del pétalo. Ya. Eso es lo que hacía de más. ¿Qué más había que determinar? Había que determinar los ángulos. ¿Ya? Por ejemplo, yo podía calcular el ángulo que existe entre estos pétalos. Entre pétalo y pétalo existe una cantidad de ángulos, porque esto nosotros en un semestre 5 bits lo habríamos hecho a mano. ¿Ya? Ahora lo hacemos con GeoGebra porque estamos adecuados a nuestra realidad cibernética de nos acompaña esta enfermedad. Hemos tenido que cambiar nuestras prácticas. Entonces, ¿cómo le enseñamos a graficar? Con GeoGebra, ocupamos la tecnología, ¿cierto? Entonces aquí nosotros podíamos establecer la cantidad de pétalos, ¿cierto? O sea que yo podía determinar si era cantidad de pétalos, si n era par, el doble. Si n es impar, la misma cantidad. ¿Ya? Eso hace referencia a ese. Después, ¿qué otra cosa podíamos calcular? Podíamos calcular el ángulo. ¿Y cómo puedo calcular el ángulo? Entonces el ángulo, la relación que usted debería haber determinado es que si la vuelta completa son 360 grados, entonces uno dice 360 grados. Lo voy a trabajar en degradiente. 360 grados. Y lo divido por el número de pétalos, el número de pétalos, ¿qué me va a resultar? El ángulo que existe entre pétalo y pétalo, ¿ya? Por ejemplo, acá, qué voy a decir ahí? Ah, voy a decir 360 dividido en la cantidad de pétalos, 360 dividido en 3. Por lo tanto, estos están a 120 grados de distancia. Aquí, ¿qué va a pasar en el otro? Por ejemplo, 360 lo voy a dividir en ¿cuánto? En la cantidad de pétalos que tiene, en 8. Por lo tanto, cada 45 grados, ¿ya? Aquí hay 45 grados de diferencia. Y en el otro pétalo, lo mismo, 45, 45, 45. Todos están a la misma cantidad de distancia, que sería un ángulo, ¿cierto? Está a 45 grados de distancia cada pétalo. Veamos en el otro, 360 dividido en 5, 72. Aquí están a 72 grados de diferencia cada uno. ¿Cómo estará este que está dividido en 4? Entonces aquí yo digo, 360 dividido en 4, cada 90 grados hay un pétalo, ¿ya? Y eso no lo podía determinar, uno podía establecer esto, 360 grados dividido en la cantidad de pétalos. ¿Qué más podríamos determinar? Podríamos determinar el primer pétalo, el primer pétalo. ¿Y cómo puedo determinar el primer pétalo? Entonces el primer pétalo va a depender de qué, de que si es coseno o es seno, porque si nosotros tenemos coseno, ¿dónde va a quedar el primer pétalo? El primer pétalo siempre va a quedar en el eje polar, ¿ya? Que nosotros llamamos eje X en el cartesiano. En el eje polar, ahí siempre va a descansar el primer pétalo. Y si es seno, ¿yo puedo saber dónde va a estar el primer pétalo? Por supuesto que sí, porque usted dice pi dividido en 2n. Pi dividido en 2n me da me da el primer pétalo, ¿ya? Pero cuando es seno, ¿cierto? Porque todos los cosenos descansan en el eje polar, pero acá existe una diferencia y aquí también existe una diferencia.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, el primero es pi, ¿cierto? Es pi dividido en ¿cuánto? En 2 veces n, o sea, 2 veces 5. Entonces, ¿a cuánto va a estar? Este va a estar a pi partido por 2n, o sea, por 2 por n. ¿Y cuánto vale n? 5 por 10, o sea que aquí va a haber una diferencia. Aquí también va a haber una diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia, por ejemplo? ¿A cuánto estaba? Este es aquí. Por ejemplo, este nosotros lo calculamos la semana pasada, porque aquí, ¿a cuánto este n y vale 2? Entonces uno podría decir pi partido en 2 por 2. ¿Y cuánto es eso? Pi cuarto. ¿Y cuánto es pi cuarto? En 90. No, pi cuarto va a ser 180 dividido en 4, 45. Claro, porque este es 90 y este es la mitad. Ya. Entonces aquí existen 45 grados. Entonces, si yo le dijera a usted, calcule el área de esta rosa, ¿qué haría usted? Podría decir pi partido en 2 por n, que es la cantidad, pi cuarto. A pi cuarto, ¿qué está? Está eso. La mitad del pétalo. Ahí cabe el 45 grados. Y con esa información yo podría determinar la integral. Por supuesto que sí. O sea, podría hacer la integral desde dónde. Desde 0 hasta 45 grados, o sea, hasta pi cuarto. ¿De qué? De la integral, pues. ¿Y cuál es esa integral? Esa integral es seno de qué? De 2 tetas. Porque como tiene 4 hojas, siempre va a ser el doble de lo que está dentro, en de teta. ¿Y cuántas veces voy a tener que multiplicar eso? Porque ese me representa la mitad de una hoja, y yo quisiera saber el área completa. Entonces, por simetría, uno diría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, el área va a ser 8 veces esa integral. Y ahí lo calculamos por simetría. ¿Ya? ¿Qué otra cosa es importante? Por ejemplo, aquí tenemos círculos, ¿ya? Aquí dice RA coseno del ángulo, A seno del ángulo. Siempre es del ángulo, el otro era del ángulo de n teta, aquí es del ángulo nomás. Y aquí hay otra que yo se la hice calcular que era R igual A, ¿ya? Ese también es forma de un círculo. Esta es círculo también. Y también había una que les preguntamos si existía alguna relación entre la rosa y la lemniscata, ¿ya? Y sí existe una relación entre la rosa y la lemniscata. Por ejemplo, mire esta que está ahí. ¿Esta qué es? Es A seno de 2 tetas, y este igual es A seno de 2 tetas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este es R cuadrado y este es R, ¿ya? Y si yo quisiera despejar esta, ¿qué tendríamos que decir nosotros? Nosotros, si yo quisiera dejar solo el R, el cuadrado, ¿cómo lo elimino? Con una raíz. Por lo tanto, adentro, ¿qué va a quedar? Va a quedar a cuadrado seno, ¿cierto? Seno de 2 tetas. Seno de 2 tetas. ¿Y cómo tiene que ser lo de adentro de una raíz? Tiene que ser positiva, ¿cierto? Entonces existe una relación entre estas dos, entre una rosa y una lemniscata. ¿Existe una relación? Sí. ¿Cuál sería? Que si ustedes miran, solamente toma la primera diagonal que se forma de los pétalos de la rosa, o sea, toma la del cuadrante 1 y la del cuadrante 3. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque las dos que están en el centro son negativas, po. ¿Y cómo tiene que ser lo que está dentro de la raíz? Lo que está dentro de la raíz tiene que ser positiva, ¿ya? Y en una rosa, las que son positivas son la del primero y la del tercer cuadrante, ¿ya? Eso igual igual uno tiene que leer harto de esta cuestión para darse cuenta de eso, ¿ya? Parece que no le preguntamos si existía, no me acuerdo, ¿ya? Pero estas dos son positivas. Y la diagonal secundaria, estas dos rosas son negativas. Por eso no salen consideradas en la lemniscata, porque cuando elevamos la raíz, necesitamos que lo de acá adentro, sea positivo. Y las únicas hojas positivas son estas dos, ¿ya? Por eso la lemniscata considera esas dos y no considera los otros pétalos. Pero esa es la relación que existe. ¿Ya? Y lo mismo la otra cuando es coseno. La que se forma aquí arriba y la que se forma para abajo son negativas y estas dos son positivas. Por eso solamente considera estas dos la lemniscata. Dígame. Abajo dice R cuadrado es igual a cuadrado seno de 2 tetas.
Mi consulta es, ¿S al cuadrado va o no va? Parece que no va. Sí, sí, sí va. Podría ir sin ningún problema. Ya, profe, o sea, al final es un número, ¿no? Exacto. Podría poner un 9, por ejemplo. ¿Sí o no? Y si este fuera 9, ¿qué información me entrega? Que es 3 al cuadrado. Y que el ¿Y largo del qué? pétalo es 3. Eso, muy bien, muy bien. Ahí, un punto para usted. Un punto para usted. ¿Eh? Ahí está. Muy bien. Ya, entonces estas eran pequeñas cosas que uno tenía que saber. Entonces, si uno lo empieza a llevar como a la práctica, por ejemplo, si nosotros tuviésemos aquí va un ejemplo, por ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo. Si nosotros tenemos R igual a 3 menos 3 coseno del ángulo. Coseno del ángulo. ¿Qué significan estas cosas? Entonces, mire, ¿cómo sería la imagen de esta? Entonces, si yo quisiera graficar uno diría, a ver, ¿qué me representa el primer valor? S. S me representa la simetría, ¿cierto? ¿Y qué es la simetría? Quiere decir que va a estar a la misma distancia, o sea que aquí hay una distancia que es 3 y una distancia que es menos 3. ¿Ya? Ahora, este es coseno. ¿Qué quiere decir que cuando es que sea coseno? Quiere decir que este tipo de gráfica que representa como un caracol o una cardioide, ¿ya? ¿Vas a descansar a dónde? ¿Dónde tiende a descansar las que son coseno? En el eje polar, pero como es negativo, va a ir hacia el otro lado, ¿cierto? Entonces esto va a ser como así. Y este para acá. Pero aquí ya tendría que saber a dónde me doy la vuelta, pues podría dármela aquí en el 1, o en el 3, o en el 6. ¿Cómo saberlo? Entonces aquí hay algunas cosas que son interesantes. Esta es simetría. Y aquí hay unas cosas que son interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo sumo estas dos? ¿Cuánto es 3 más 3? 6. Entonces corta en el 6. ¿Qué pasa si la resto? 3 menos 3, 0. Entonces el otro punto está aquí en el 0, en el eje, en el polo. ¿Ya? Por ejemplo, ahí son cosas que sirven para poder graficar. Que yo puedo determinar la primera que me representa la simetría, si la sumo me representa el largo del caracol y si la resto me representa el origen del caracol. Y ahí lo pudimos graficar. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros debíamos saber para el trabajo. Ahora, en el fondo, lo que acabamos de decir son las cosas que son necesarias saberlas cuando uno está en un curso presencial, en el fondo. ¿Ya? Todas estas cosas ustedes las debiesen haber aprendido, ¿ya? Pero nosotros ocupamos el GeoGebra. Pero aún así, yo igual quería hacer lo mismo que hago en un curso normal, que era que los alumnos lograran analizar la gráfica, ¿ya? Porque creo que es importante conocer la gráfica y en el fondo también conocer lo que uno está calculando, porque ¿qué pasa si yo pusiera esta integral? No, ya calcula esta integral, sí, pero esa integral, ¿qué me calcula? No, te calcula un área, pero ¿un área de qué? Entonces, calcular sin tener la imagen, sobre todo aquí en área de curvas polares, es muy importante saber lo que uno calcula. Entonces, a mí nosotros lo que nos interesaba es que ustedes, además de manejar un recurso tecnológico que es generar su propio graficador, que eso es tremendamente valioso como aprendizaje, y además que ustedes puedan graficarla y que puedan analizarla y las conozcan, eso era lo que nosotros pretendíamos con el taller 2, ¿ya? Que era posterior al taller 1 de la programación. ¿Ya? Y después que hicimos nosotros, calcular áreas que estaban, áreas que, oh, no va a salir igual que el otro día, mantener. ¿Ya? A nosotros era importante que ustedes supieran calcular ese tipo de imágenes, ¿ya? Ya. La clase anterior dejamos ejercicios pendientes, chiquillos, ¿no? ¿Que se acuerdan ustedes? ¿Me pueden recordar? Vimos todo eso. Aquí falló el lápiz. Acá 4pi. Está hecha. Aquí. Aquí había que calcular
el bucle, aquí puse el bucle, lazo o rizo interior. Ah, está explicado, ya. ¿Calcularon esta, chiquillo, no? No, profe. ¿No? Pero yo la había dado de tarea, ¿o no? Parece que sí, parece que no. Sí, porque la subí en la PPT, po. ¿Sí o no? Profe, yo tengo anotado hasta el ejercicio anterior y ese a media. Parece que ese lo había dado de tarea. Ya, pues, ¿y por qué no lo resolvemos, chiquillos? Parece que siguió haciendo la clase solo después. A lo mejor. Ya miren, aquí tenemos que calcular, nosotros necesitamos calcular esta área completa. ¿Ya? Nosotros queremos calcular el bucle interior. Y el bucle es todo lo que está en esta curva. ¿Ya? Pero tengo que calcular cuáles son los límites de la integral para esta curva. O sea, debería conocer el ángulo que parte y con el ángulo que termina. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a ver eso nosotros? Nosotros nos vamos a preguntar, ¿cuándo el R, cuándo esta función, que el R es R igual a 1 más coseno de teta, cuando R es igual a 0? O sea, cuando R está en el polo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos 1 más 2 coseno de teta igual 0. El 1 lo pasamos como menos 1 y el 2 lo paso dividiendo, ¿cierto? Y como yo quiero saber el valor del ángulo, lo que voy a aplicar es el arco coseno, ¿ya? Entonces el arco coseno con el coseno se van, me queda el ángulo, y luego en la calculadora ingreso arco coseno de menos 1/2 y da 2/3, que sería este ángulo que está acá, ¿ya? Pero uno tendría que saber, ya, de ramos anteriores donde tuvo trigonometría, que el coseno de qué ángulo me da menos 1/2. Entonces, uno tendría que saber que coseno de 2 pi tercio da menos 1/2 y que coseno de 4 pi tercio también me da menos 1/2. ¿Ya? Entonces, aquí arriba hay una explicación del por qué. ¿Ya? Pero sí, a ver, sí, se va a explicar aquí mismo. A ver si le agrando esto. Ahí. ¿Ya? Entonces, ¿esta gráfica a qué corresponde? Esta gráfica es la gráfica del coseno, ¿cierto? ¿Y qué ando buscando yo? Ando buscando cuando el coseno, dice, coseno de qué ángulo es menos pi medio. Entonces, esta es la gráfica del coseno, ¿ya? Entonces, el coseno tiene aquí en 1, arriba, como parte en el recorrido, ¿cierto? Recuerden que el recorrido son todos los valores de i que puedo tomar la función. Entonces yo sé que el recorrido de esta función coseno va a ser de menos 1. Lo voy a hacer de nuevo, chiquillos, mejor, porque si no, va a ir construyendo el conocimiento, porque si no va a generar un conflicto ahí de dónde salen las cosas. Ah, y si saco la gráfica del GeoGebra mejor. Ajá. Hola, Sería profe. mejor. Dígame, dígame por mientras. Hable Oiga, nomás. ¿sabe que le adjunté el archivo incompleto? ¿Qué hago en ese caso? Tiene la mitad de la nota. Que lo tengo, si que tengo dos y el incompleto es que le mandé. Ah, me mandó uno que no correspondía. No correspondía. Ya, pues, le habilito ahí Ya, en un rato más le digo, ya está listo para que pueda subir. Le habilito unos 10 minutos para que lo... Ah, te lo tengo que ingresar y dejarlo como borrador, porque los profesores no podemos eliminar. ya, profe. No, si lo Ya, único de lo que está ahí de lo que le mandé, solamente me faltaron poner las preguntas desde si tengo todo aquí, desde la 11 hasta las 10 hasta la 20. Esas son las que no ya, puse ahí. ya, pues lo vemos al tiro. O sea, no al tiro, pero No, hoy no, día lo dejamos.
Sí, no hay problema. Yo después, bueno, ahí después de la clase yo creo que, o si tengo un espacio antes, lo que podemos hacer es que yo entro, lo habilito y le doy un margen de 20 minutos, lo dejo en borrador y luego usted me reemplaza la imagen. Ya, pues, bueno, O sea, la imagen. Ya, sí, no hay problema, tranquilo. Lo importante es que me entreguen la tarea. Y aquí vamos a llevar ahí el gráfico más bonito. Profe, no es muy bueno para el dibujo. Ya. Aquí vamos a hacer la gráfica, por último la integral la hacemos en otra hojita. Pero no les voy a subir este PPT, les voy a subir el PPT de la clase 4. Entonces, acá vamos a hacer la duda. Para subir un puro archivo, ¿ya? Entonces a este le vamos a llamar duda. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, había que calcular esta integral, ¿cierto? Entonces, lo primero que cuando uno ingresa los valores a la calculadora, si nosotros calculamos, a ver, calculemos eso, calculamos arco coseno de -1, ¿cierto? ¿Cómo calculo eso en la calculadora? Shift coseno, y ahí escribo -1/2, ¿cierto? Entonces, si usted lo hace en conjunto conmigo, ¿cierto? En radianes tiene que estar la calculadora, nos va a dar 2/3. Entonces uno diría, 2/3, ¿y de dónde sacó el 4/3? Bueno, uno debería saber esas cosas en este ramo, pero si uno no lo sabe, uno no sabe todo, ¿cierto? Entonces lo vamos a explicar con la gráfica, para que nosotros podamos entender de dónde sale ese 4/3. ¿Ya? Entonces la idea es que uno pregunta acá y pregunta, a ver, esta es la gráfica del coseno que está entre 1 y -1, ¿cierto? ¿Y qué ando buscando yo? Yo ando buscando cuando el coseno del ángulo es -1/2, o sea, cuando está ahí. Y uno verifica y uno podría determinar aquí vale -1/2, ¿cierto? Para arriba. Y acá también vale -1/2. Entonces, ve que tiene dos soluciones, porque coseno de -1/2 tiene acá, con esta imagen, tiene la imagen de coseno de teta. Para que sea -1/2 tengo este punto y tengo ese punto, ¿cierto? ¿Duda hasta ahí? Ninguna, ya. Entonces, esto es lo mismo de escribir 1/2 y esto es lo mismo de escribir -1/2, ¿cierto? Entonces, cuando el coseno de 0, 1. Coseno de 1/2, ¿cuánto es coseno aquí de 1/2? ¿Cuánto dará eso? Parece que 1/2 da coseno de 60, ¿cierto? A ver, vamos ahí. Usted vaya corroborando lo que yo le voy diciendo, no me vaya a creer todo. Tiene que ir 60. ahí. Ya, eso, vean ahí. ¿Ven? Así nos demoramos menos. Entonces este equivale a ¿cuánto? Este equivale aquí a 60 grados, ¿cierto? ¿Y cuándo da 0? ¿Cuándo da 0 ese? ¿En coseno de cuánto da 0? ¿Coseno de cuánto da 0? ¿Cómo calculo eso? ¿Coseno de cuánto me da 0? Coseno de 1. No, po. ¿Cómo? Coseno de 0, hijo. No, es que uno dice coseno de cuánto me da 0. Y aquí entonces yo diría coseno de qué ángulo. Entonces, ¿cómo uno hace eso? Aplica el arco coseno. Entonces uno pone en la calculadora coseno a la -1 de 0 y ahí conoce el ángulo, ¿ya? Tiene que saber esas cosas. Entonces escribe en la calculadora, si yo quiero decir coseno de qué ángulo me da 0, y si yo quiero conocer el ángulo, calculo el arco. En este caso, coseno a la -1, porque la calculadora la hizo un informático, no un matemático. Entonces ahí... Coseno a la -1 de 1. ¿Sería 90, el ángulo 90? Eso, ángulo de 90. Entonces aquí este sería 90 grados, ¿cierto? Este sería 90. ¿Cuánto es la distancia que existe aquí a acá? ¿Cuántos grados de distancia? 30. 30 grados, perfecto. ¿Ya? Y si este es coseno de, entonces sería coseno de -1/2, ¿cierto? ¿Cuánto sería este punto? Y este punto que está ahí es simétrico con este,
Por lo tanto, si este es 90, ¿cuánto debería ser este punto de acá? Porque existe la misma distancia aquí, pues. 60, no. 120. 120. 120, pues. A ver, ponga su calculadora coseno de 120. Menos 0,5. ¿Y aquí cuánto es eso? Menos un medio. Menos un medio. Entonces, coseno de 120, dice, ¿coseno de qué ángulo me da menos un medio? Entonces usted dice cuando es 120. ¿Y en radianes? ¿Cuánto es 120 en radianes? ¿120 en radianes? ¿120 en radianes? 3 pi quinto. Ajá, ¿qué pasó ahí? No, pues, mire, 120. ¿Está en radianes usted, Brian? ¿Kevin o no? ¿Plaza? Sí, Ya, escriban su calculadora. 120. ya, Vamos a hacer la técnica de la calculadora. Mira ahora, Shift ANS. ya. Elija la opción 1, Mm, porque están en grados, ¿cierto? Había elegido otra opción, ya. 120 grados. Entonces uno le pone el grado. Luego presión Sí. igual. ¿Cuánto le da? 2 pi tercio. Perfecto, 2 pi tercio. El mismo 2 pi tercio que nos había dado aquí abajo, ¿cierto? Entonces, para que coseno de qué ángulo me da menos un medio, coseno de 120 grados me da menos un medio, pero ese está de radianes. Y en radianes, 2 pi tercios. Pero ¿dónde más podemos encontrar que coseno de pi vale menos un medio? Entonces, si uno pone acá, coseno de qué ángulo me da menos un medio, ¿quién más da menos un medio? El ángulo de 120 grados, o sea, en 2 pi tercios, pero aquí también, aquí también tengo ese ángulo. ¿Y cómo voy a encontrar ese ángulo? Entonces uno se pregunta aquí, ¿cuánto valdrá aquí para que valga 0? ¿Coseno de qué ángulo? Ya en el 120, pero aquí, ¿cuándo vale 0? ¿Cuánto valdrá ese ángulo? ¿Cierto? ¿Cuánto valdrá ese? 360. Calcula a ver el ángulo, el coseno de 360. ¿Le va a dar 0? Da 1. Entonces, ¿me sirve? No. Entonces, lo que andamos buscando nosotros aquí es coseno de qué ángulo me da 0. $360 no es, ¿cierto? ¿Qué otro podemos probar? 90, profe. Pero ya hicimos ya hicimos 90, po. Y aquí vamos, y este debe ir más de arriba que 90, po. Imagínense que esta vuelta, ¿cuánto es? Aquí, ¿cuántos grados hay aquí? 270, profe. 270. Eso, 270, ¿cierto? Ya, ahora la pregunta aquí, ¿cuántos grados vale esto? ¿Cuántos grados tiene que ser el coseno para que valga menos 1? 180. 180, muy bien, muy bien. ¿Y en radianes? ¿Cuánto 180 en radianes? Es pi. Recuerde que pi es 180, 2 pi es 360, ¿cierto? Ya. Ya. Igual que en el caso anterior, yo también como aquí existe simetría, habíamos dicho que del punto más 30 me da el valor. ¿Y aquí cuánto habrá aquí de diferencia entonces entre ese punto que da pi medio y este? También habrán 30 de diferencia, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto vale este ángulo?
Si esto vale 270 y existe 30 de simetría, igual que en el caso anterior, sería 270 menos 240, muy bien. ¿Y cuánto es 240 en radianes? Entonces la calculadora escribo 240 Shift ans, opción 1, si es que estamos en radianes. Igual, ¿cuánto da? 4 pi tercio. 4 pi tercio. Perfecto. Entonces, ¿en qué, dice aquí, coseno de qué ángulo me da menos un medio? En teta igual a 2 pi tercio y con teta igual a 4 pi tercio. Entonces ahí, ¿nosotros qué podemos hacer? Nosotros podemos hacer la integral y poder calcular nuestra integral. Entonces, nuestra integral, ¿cómo sería? Sería la integral desde dónde hasta dónde. Desde 2 pi tercio, ¿cierto? Nosotros podríamos hacer desde 2 pi tercio hasta dónde. Hasta 4 pi tercio, ¿cierto? Porque nosotros, mire, chiquillos, una cosa muy importante. Este coseno que está ahí, el bucle interior, que lo voy a marcar con destacador, mire, todo el bucle interior es esta vuelta. Lo que yo acabo de marcar con amarillo es la misma vuelta que está haciendo aquí, pero aquí la vuelta la está haciendo en este gráfico, en el gráfico que marqué como 2, lo hace en cartesiana, y en el gráfico que marqué como 1, lo hace en polares. La vuelta que existe acá es la misma, el lazo, imagínese que usted, lo dobla, imagínese que lo dobla, lo junta esas dos puntas que están ahí con la que está acá y formo la misma figura. Y todo el lazo interior corresponde a lo mismo que yo calculé acá. Por eso cuando calculamos la integral, la vamos a calcular desde este valor, ¿ya? Desde cuando es pi medio, porque aquí estamos buscando cuándo es coseno de pi medio. Desde aquí, desde el 2 tercios pi hasta el 4 tercios pi. De todo ese bucle, es este mismo bucle que está ahí, ¿ya? Pero ojo, que uno podría ahorrarse todo este trabajo, porque yo no tengo para qué encontrar las dos. ¿Podría encontrar las dos? Sí. Podría decir el área, mire chiquillo, aquí uno podría decir el área desde 2 pi tercio hasta 4 pi tercio. ¿De quién? De un medio, ¿cierto? Por el r al cuadrado, o sea, por 1 más 2 coseno de teta al cuadrado en d teta. Perfecto, está muy bien. Pero alguien me podría decir, profe, pero usted recién dijo que por simetría, cuando estaba explicando la recta, uno podría calcular solamente este pedacito de abajo y multiplicarlo por 2. Perfecto, también lo puede hacer. ¿Y cómo calcularía esa área? Tendríamos que decir dos veces este pedacito, ¿sí o no? ¿Ya? Y 2 veces, ¿cierto? La integral, ¿desde dónde hasta dónde? Desde 2 pi tercio hasta ¿cuánto? ¿Cuánto sería ese valor? Hasta Si pi. yo lo calculo. Hasta pi, muy bien. Me mató todas las preguntas que yo tenía. Muy bien. Porque el mismo pi que va acá, ¿sí o no? Ese valor que es pi, el mismo pi que va ahí. Ya, me mató todas. Muy bien, muchas gracias. Está bien, está bien, está bien, está bien. Pensé que no lo iban a saber. Pero me sorprendió muy bien. Entonces, 2 veces ese valor, ¿cierto? O sea, sería desde 2 tercios hasta pi de un medio de la misma función ahora. 2 más, 1 más 2 coseno de teta al cuadrado en d teta. Muy bien, perfecto. También me sirve calcular esa opción. Entonces uno podría calcular la primera o la segunda. ¿Qué más uno podría decir? ¿Y qué pasa, profe, si yo elijo la que está aquí arriba mejor? También puede ser, o sea que el área también la puedo calcular así. Sí, también la puede calcular así. ¿Y cómo sería? Sería 2 veces, ¿cierto? Porque la de arriba va lo mismo que abajo, entonces voy a calcular lo de arriba, la multiplico por 2 y en la misma área. 2 veces ¿quién? 2 veces la integral. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde pi, como nos dijo el compañero, hasta 4 pi tercio.
¿De quién? De 1/2 por el r al cuadrado. ¿Y cuánto vale mi r? 1 más 2 coseno de teta. ¿Y da lo mismo? Exactamente lo mismo, chiquillos. Exactamente el mismo resultado. ¿Ya? A en de teta. ¿Ya? Yo personalmente hubiese ocupado esta. Ya me habría ido al primer cuadrante y calculo de pi a 4/3 pi. ¿Ya? El mismo resultado. Como este queda de tarea, porque la idea es que usted practique siempre, ¿cierto? Y mantenerse activo con el cálculo aplicado 1. Ya que después el otro año, el otro semestre, vamos a tener cálculo aplicado 2. Hay que empezar siempre a repasar, ¿cierto? Porque este es un ramo que dura un año, que viene separado en 2. ¿Cuál sería la respuesta aquí para cuando quieran hacer el resultado? Sería pi menos 3 raíz de 2 medio. Esa sería la respuesta para calcular esa área. Y parece que pegué la foto donde no tenía que pegarla. Claro, ya, porque este no lo voy a subir. Voy a subir el de la clase 4. Claro, ahí está la clase 4. Pero no hay problema. La pegamos ahí. Y este la eliminamos. Oh, eliminé la que no. Ah, eliminé la que sí. Ya. Entonces, ¿qué viene ahora usted acá? Pues yo igual le voy a dejar aquí. Ah, bueno, que usted no usa la tableta. Le iba a generar una hojita en blanco, pero. Ya, entonces, esta es la respuesta y puede calcular la integral de todas esas formas. Si usted me preguntara a mí, ¿cuál ocuparía usted? Esta, ¿ya? Y si usted me preguntara por qué, bueno, por la sencilla razón que aparece un pi, ¿cierto? Y como tengo un pi, ¿qué va a ocurrir eso? Que yo podría tener un seno, por ejemplo, un seno de pi, ¿ya? O como este va a quedar coseno cuadrado, voy a tener que usar el formulario que yo les mandé, ¿cierto? El que les subí, que coseno cuadrado es lo mismo que decir 1 más coseno del ángulo doble, ¿sí o no? Y la integral del coseno es seno, entonces va a quedar el seno de pi, ¿ya? Y entonces es más fácil de... ¿y qué tiene que ver seno de pi? Tiene que ver porque así yo estoy ocupando ángulos notables, ¿ya? Que son fáciles de calcular. Entonces, yo por eso siempre trato de elegir donde, si tengo la opción de separarlo de tal manera que me aparezca un pi medio, de que me aparezca un pi, de que aparezca un 0, siempre yo lo estoy hablando como yo, como alumno, si yo fuera alumno, y dado mi experiencia como estudiante, siempre elegí yo el 0, el pi medio y el pi. Y yo igual se lo recomiendo, chiquillos. ¿Para qué le voy a decir, no, haga esta al tiro? Bueno, si la quiere hacer, la puede hacer, pues. Pero, ¿qué le va a ocasionar un 4 pi tercio? La única diferencia que le va a ocasionar es que los va a tener que calcular todos. Y va a tener que calcular todos los que evalúen 2 pi tercios y todos los que evalúen 4 pi tercios. En cambio, cuando usted elija pi, podría hacerse 0. O cuando elija pi medio, también puede hacerse 0 o puede hacer o valer 1. O pi medio. Entonces siempre, como consejo se lo doy, puede elegir la que usted quiera, pero como consejo siempre trate de elegir quizás los límites de integración que contengan un 0, un pi o un pi medio. Ese como un dato adicional a todo esto. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas de la explicación que acabo de realizar? Ya, vamos a verificar más que no haya quedado nada más de tarea, para que no quede nada pendiente. Este ya lo habíamos hecho, ¿cierto? El del bucle lo acabo de explicar y usted lo va a hacer muy bien en su casa. ¿Y este lo habíamos hecho o no? ¿Ustedes lo hicieron ese? Chiquillos. Oiga, contésteme. ¿De qué hablo? Yo no estuve en la clase pasada, profe, así que no he hecho nada. Pero usted me dijo que se iba a poner al día. Sí, me puse al día con el tema de la tarea, pero no revisé la clase completa. Ah, ya. No lo vamos a juzgar. Profe. ¿Y alguien lo habrá hecho? No, yo tampoco. Bien, chiquillos. Bien. Estamos relajados con cálculo Profe. aplicado, ¿eh? No, Diga. ¿me Profe, lo hicimos con el seno.
era seno. Ese es el que tengo en mi cuaderno. Hicimos R seno de 2 tetas. Una rosa de 4 pétalos. Y ese sí le calculamos el área. Ah, ya. Y este quedó de tarea. Pero igual, No, como. ah, No lo igual lo vamos hicimos. a copiar. Lo vamos a copiar. Voy a dar algunas explicaciones ya necesarias. Ya, aquí vamos a generar una PPT mejor que. Aquí vamos a poner nueva diapo. Y aquí vamos a poner aquí un cuadro texto, ya que diga dudas. Ya. Entonces aquí están todas las dudas. Bueno, dudas clase anterior. Vamos. Dudas, por si alguien no se conecta, va a decir, ¿y esta materia? De nuevo lo mismo. Dudas clase anterior. ¿Y la clase anterior, a cuánto estábamos? Ya perdí la noción del tiempo aquí. Están encerrados. 19. 19 del 05. 19 del 05 del 20. Ya. Ya, ahí están las dudas. Ya, hablemos un ratito de este, chiquillos, para que veamos cómo es. Entonces aquí dice que es coseno de 2 tetas, ¿ya? Es coseno de 2 tetas. ¿Qué indica eso? A ver, hagamos el análisis. Uno tendría que hacer este análisis, chiquillos, en clase. O sea, cuando yo estudié no existía el GeoGebra. Entonces, teníamos que hacer todo a mano. ¿Qué es lo primero que yo haría? Diría, a ver, n. ¿Cuánto vale n? Esa es la primera que uno hace. ¿Cuánto vale n? Ah, vale 2. ¿Qué indica eso? ¿Qué indica eso, chiquillos, que n valga 2? Que no es impar. ¿Y qué tiene que no sea impar? Que es par. Ah, perfecto. ¿Y qué tiene que ser par? Que el número de pétalos, la cantidad, ¿cierto?, de pétalos es igual a ¿qué? A 2 veces el valor de n. Entonces, sería 2 por n. ¿Cuánto vale n? 2. 2 por 2, 4. Tiene 4 pétalos mi gráfica. ¿Cierto? Tiene 4 pétalos. Interesante. ¿Qué más puedo saber? A ver, segunda cosa, ¿qué más puedo saber? Puedo saber que la gráfica es coseno. ¿Y qué tiene que ser a coseno? Que el primer pétalo va a estar ¿a dónde? En el eje polar. ¿Sí o no? Perfecto. Otro análisis importante, porque si fuera seno, podría estar en el eje Y o, derechamente, no estar sobre el eje polar. ¿Ya? En el fondo es eso. No va, si es seno, no va a estar en el eje polar. Pero como es coseno, descansa ahí. ¿Ok? Bien. Ya, ¿qué más? Podríamos calcular el ángulo, ¿cierto? ¿Y cómo calculo el ángulo? Fácil, pues digo 360 grados, lo divido en la cantidad de pétalos. ¿Y cuántos pétalos tiene esta cosa? Tiene 4. ¿Y cuánto va a ser eso? 360 dividido en 4, dividido en 2 son 180, dividido en 2 son 90. 90 grados. ¿Y qué indica esos 90 grados? Que entre pétalo y pétalo, entonces este va a ser 90 grados. Entonces esto es el ángulo, ¿cierto? El ángulo entre ¿quién? Entre los pétalos. Pétalos. O sea que va a estar cada 90 grados. O sea que si el primero está aquí, ¿a dónde va a estar el segundo? Acá. Y el tercero, aquí, porque están a 90 grados de diferencia. Pero aquí me dice que son 4. Ah, perfecto. Entonces aquí armé mi gráfica. Bien. Bacán. Listo. Y ahí pudimos hacer la gráfica. Entonces ahora viene el problema. ¿Cuál es el problema? El problema de toda esta, chiquillos, siempre es el ángulo. No es integrar. Integrar ya pasa a ser... Porque siempre vamos a ocupar las mismas. Generalmente ocupamos las mismas integrales. La integral de una constante, la integral del seno, del coseno, o del seno cuadrado, o del coseno cuadrado. Siempre ocupamos casi la misma. ¿Ya? Así que yo ahí no tengo duda que usted no, lo va a hacer bien integrando. ¿Ya? El problema que existe es calcular el ángulo. Porque uno diría, va a correr lo mismo que aquí en el bucle interior, que lo puedo hacer de aquí hasta acá. Entonces voy a tener que encontrar los ángulos.
Chuta, ¿y cómo hago eso? Entonces yo sé que estas son simétricas, ¿cierto? Por lo tanto lo puedo partir en la mitad y aquí voy a generar el pi cuarto, o sea que el primer esto está a pi cuarto, claro, porque entre este pétalo y ese pétalo están aquí hay 90 grados de distancia. Y como estos son simétricas, claro, voy a estar a pi cuarto. Y entonces aquí voy a estar en menos pi cuarto, voy a estar acá. ¿Será la mejor opción? Yo, ¿qué es lo que haría? Alumno. Diría, voy a calcular esta. ¿Por qué? Porque ¿cuál es este ángulo? Aquí. Y aquí se empieza a levantar. Ahí va una. Y aquí se empieza a levantar el ángulo, ¿cierto? Hasta llegar aquí. A pi cuarto. Entonces, ¿cómo sería la integral en este caso? Del ángulo. No mire este valor. Mire el ángulo. No el largo que tiene la hoja. ¿Ya? No el largo que tiene. Recuerde que este 1, que corresponde al 1 que está ahí, es el largo de la hoja, no es el ángulo, porque eso, cuando uno mide ese valor en cartesiana, cuando uno calcula área bajo la curva, siempre dice, pero del valor de A hasta B, que lo obtiene del eje X en el fondo. Pero aquí estamos en polares, ¿cierto? Aquí medimos de un alfa hasta un beta. ¿Cuánto valdrá ese ángulo, chiquillo? Aquí. Ya. ¿Cuál es la primera opción para calcular esto? De menos pi cuarto a pi cuarto. 45 ¿Cierto? grados. Claro, ¿cierto? O sea, de menos pi cuarto a pi cuarto. Esa es la primera opción. ¿De qué? De 1/2 por R. ¿Y cuánto vale R? R vale coseno de 2 teta al cuadrado de teta. Primera opción para calcular el área. ¿Puedo calcularla de otra manera? Profe, Dígame. De 0 a pi cuarto. Esa es la que yo habría ocupado si fuera alumno. eso. ¿Cómo uno sabe cómo elegir las maneras? ¿En qué me tengo que fijar? Bueno, eso es arbitrario. No hay una norma sino que eso te lo da la experiencia o el consejo que te pueda dar el profe. Porque todas resultan. Todas determinan el área. El tema es cómo lo hacemos. Ya, entonces mi recomendación como profesor es que usted siempre trate de buscar que los límites de integración que usted tenga, trate de que haya un 0, un pi medio. Esos son los. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a reemplazar en la integral, va a ser más fácil reemplazar, por ejemplo, si yo tengo seno de pi medio. ¿Cuánto es seno de pi medio? 1. Seno de 0, 1. Coseno de pi medio, 0. Coseno de 0, 1. Entonces es más fácil después si yo tengo seno de pi, 0. Entonces, ¿cuáles son los límites de integración que voy a ocupar? Mi consejo, según mi experiencia, es siempre tratar de buscar los límites de integración que contengan esto, chiquillos. A lo menos uno, que contenga un 0, un pi y un pi medio. Y generalmente yo me puedo ir al primer cuadrante siempre. Por ejemplo, aquí usted tiene que calcular el área de toda la curva, de todo. Entonces uno diría, calculo un pétalo, ¿cierto? Como en este caso, y lo multiplico por 4. 4 veces en la integral de todo, desde menos pi cuarto hasta pi cuarto me va a dar un pétalo, pero lo multiplico por 4 y me da el área. ¿Sí? Está bien. ¿Yo qué haría? Yo diría, a ver, voy a ocupar la integral desde dónde hasta dónde. De acá, ¿cierto? Desde 0 a pi cuarto. Oiga, profe, Dígame. en este caso, porque el pétalo parte del eje polar, ¿cierto? Cero, ¿por eso puso cero? Sí, sí, sí. No es como en el bucle. No es como en el bucle, que el bucle en el fondo no era, ¿cierto? En el bucle, ¿dónde está el bucle? En el bucle no quiere decir que esté en 1, ¿cierto? Es la longitud, sino que el ángulo es pi, porque aquí queda demostrado, ¿cierto? Este es pi, este punto es pi. Por eso lo hicimos hasta pi, ¿ya? Por eso aquí hasta pi.
pero en este caso es una rosa, es distinto. ¿Ya? Aquí esta rosa, ¿cómo se va a formar? Aquí imagínense una recta aquí que se va levantando. Y aquí, por ejemplo, si yo levanto ahí esa rosa, aquí voy a formar un ángulo. Si levanto aquí voy a formar otro ángulo. Si lo escribo sobre el eje polar, ¿cuánto se levantó ese ángulo? 0. Por lo tanto, el ángulo ahí va a ser de 0 a pi cuarto. Pero aquí, ¿qué estoy calculando? Estoy calculando solamente este pedacito con negro. Y entonces, ¿qué tendría que hacer con esa integral distinto que lo hice con el distinto al caso anterior que tiene otros límites de integración? ¿Qué voy a tener que hacer con este? ¿Cuántas veces lo voy a tener que multiplicar? Dos veces. ¿Cuántas? 2. Para calcular el área completa. 8. 8. No, para calcular el pétalo. Ah, no, pero es que la pregunta es el área de la curva. En el caso anterior lo multiplicamos por 4, ¿cierto? Porque para ese caso yo estoy calculando desde menos pi hasta pi cuarto. En el fondo ahí estoy calculando un pétalo y lo multiplico por 4. Pero, ¿cuál es la recomendación? Que uno trate de buscar los del primer cuadrante para obtener un 0. Porque al momento que yo reemplace, voy a tener seno de 0, coseno de 0, que va a ser más fácil determinarlo. Y después lo multiplico por 8 nomás. ¿Ya? Ahí hay dos maneras de poder hacer este ejercicio del R coseno del ángulo. ¿Ya? Cualquiera de las dos le debe salir lo mismo. Entonces aquí vamos a regalar la respuesta, que sería pi octavo unidades cuadradas. ¿Ya? Recuerde que son áreas. Y abajo le puse unidades cuadradas. Error del profe. Unidades cuadradas. Ya, habrá que a otro... No, ahí estamos ok. Estamos ok, parece con eso. Profe, consulta. Díganme. Consulta, profe. Usted Consulte, cuando en consulte. algún momento dijo que siempre íbamos a ocupar los valores de los ángulos positivos. Usted No. ocupó un menos pi cuarto. Claro. No, ¿Dentro no, de la ¿cómo? prueba no va a generar problemas? No, a ver, de nuevo la pregunta, de nuevo. Usted integró en el primer caso, integró de menos pi cuarto a pi cuarto. Sí, multiplicado por Ahora, 4. claro, ahora, ese menos pi cuarto es un ángulo negativo. Es lo mismo que decir 7 pi cuarto, ¿cierto? No, usted puede reemplazarlo. Puede reemplazar el menos pi cuarto. Ya. Es que usted dijo que en la prueba iban a ocupar siempre ángulos positivos. Mi pregunta es, ¿ese menos pi cuarto va a generar algún problema en la prueba? No genera ninguno. Ya, profe, eso era. Igual, recomendación, es más fácil hacer la mitad del pétalo nomás que hacerlo el pétalo completo. ¿Ya? Es más fácil siempre que yo haga el primer cuadrante porque tengo un 0. Entonces, al reemplazar un 0, va a ser más fácil reemplazar en un seno de 0, que va a ser 1, o en un coseno de 0, que también va a ser 1. Es más fácil trabajarlo, ¿ya? Ojo ahí, pero da lo mismo el resultado. Pero siempre hay que, como en el fútbol, uno hace la jugada más fácil, ¿ya? Chiquillos, hicimos algo, a ver, ¿cuáles más hicimos en la clase anterior? Que quiero dejarle unos de tarea. Hicimos 4, hicimos 2 tetas, ya, hicimos ese, perfecto, ya. Entonces ahí tenemos tarea. No hemos calculado ninguna lemniscata. No hemos calculado el área de ninguna lemniscata. Podríamos hacerlo. Bueno, no podríamos hacerlo. Usted lo hace. Duplicar. Se la dejo acá, pues la dejo de tarea para que la pueda resolver, ¿ya? En su hábito de estudio. Como ustedes son estudiosos, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es calcular aquí. Dice calcular el área de la región interior. Calcular el área de la región interior de la curva. De la curva. De la curva. R igual a
si el lemniscata, ¿qué forma tiene la lemniscata, chiquillos? ¿Me pueden ayudar? Que ustedes hicieron la tarea y quedaron peritos en... ¿Cómo podría ser aquí? Pero ¿cómo tiene, qué forma? R cuadrado, muy bien. O sea que siempre que yo tenga un R cuadrado, voy a tener una lemniscata. ¿Ya? Recuerden que reconocer gráfica en polares era como reconocer una cuadrática, una lineal, una circunferencia, ¿cierto? Pero ahora ampliamos nuestro conocimiento en gráfica y ahora conocemos estas que tienen que ya para ustedes ser comunes. Después los dos semestres, cuando yo diga lemniscata, usted inmediatamente, o yo o con el otro profesor que le toque, siempre ya va a tener toda la noción, ya, de 2θ, vamos a poner acá. Ecuación. Y esta queda de tarea, chiquillos, para que la puedan practicar, ya, para que puedan estudiar. Ya, ahí está. Y la respuesta de esta, vamos a poner ahí, la respuesta, 9 unidades cuadradas. ¿Ya? Obviamente usted la grafica, ¿ya? La va a tener que graficar y todo, a ver, pero ¿cómo sería esta cosa? ¿Dónde descansa esta? ¿En el eje pi medio o en el eje polar? El eje polar. En el eje polar, ¿cierto? Porque es coseno, entonces sería así. Y para el otro lado también. ¿Cuánto vería el largo de esta? 3. Muy bien. Oye, quedaron muy bien, los felicito. ¿Ya? Entonces, si fuera así, ya, mire, pensemos en esta. ¿Cómo la calculamos, chiquillos? ¿Cómo calculamos los límites de integración ahí? ¿Aló, aló? De 0 a pi. ¿Y por qué pi? Porque el ángulo es 90. ¿Y cómo lo sabe? ¿Lo calculó? ¿O lo vio? ¿O sí, como que lo ve nomás? Así al ojo nomás. Ah, no, po. No, loco, no. Que el ojo engaña. Ya, a ver. Vamos a hacer otro aquí. Vamos a poner aquí este. Quiero que ande el B y que no ande el C. Y quiero calcular R cuadrado. ¿Y cómo grafico una lemniscata aquí, chiquillos? Ustedes que lo hicieron, porque aquí este R nomás, pues, ¿cómo lo voy a calcular? Un raíz cuadrado. Esa. SQRT. Muy bien. Cada día me sorprenden más. Seno de 2θ. Muy bien. Seno de 2θ. ¿Así está bien o no? No, pero a coseno. Ah, era coseno. Y más encima atento. Ya, claro, bueno. A ver qué da. Qué maravilla va a dar esto. Lemniscata. Bien. ¿Y dónde estoy? Acá. Oh. Ya. Entonces, si yo quisiera graficar eso, ya lo graficamos. Y quiero ahora calcular la integral. Entonces el problema no está en la función, no está en la fórmula, sino que el problema finalmente se ve limitado por los ángulos. Entonces ahora el compañero que antes me dijo que era pi medio, quiere decir que llega hasta acá, pero efectivamente llega hasta pi medio, ahora que vemos la gráfica. Llegará, no hay hasta pi medio. ¿De dónde? ¿Cuánto? Si yo tiro una recta aquí y esto empiezo a construirlo hacia arriba. Imagínense que aquí tiene una recta. Y la empiezo a mover aquí.
¿Cuántos grados tendría aquí encima del eje polar? 45. No, porque estoy encima del eje, pues ¿cuánto ha aumentado el grado? Imagínense que yo tiro una línea aquí, 0. Es de 0. 0. Claro, y después yo voy aumentando esa línea y ahí voy aumentando con el ángulo, ¿cierto? Ya, entonces voy aumentando, hasta que llego para acá, para el eje pi medio. No, ¿cierto? Voy a llegar hasta un cierto valor. Entonces imagínense que uno llega hasta como por ahí más o menos uno llega. ¿Y qué ángulo será? ¿Uno podrá determinarlo algebraicamente o siempre al ojo? Un pitercio, ¿no? El pitercio. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Vamos a preguntarnos, pues. Preguntémonos aquí nosotros, pues, ¿cuándo igual a 0? Entonces nosotros tendríamos que decir que R cuadrado es igual a 0. ¿Y quién es R cuadrado? R cuadrado es 9 coseno de 2 teta es igual a 0. Puedo despejar esto, entonces ponemos coseno de 2 teta va a ser igual a 0, porque el 9 pasó dividiendo al 0, ¿cierto? ¿Y cómo puedo encontrar el ángulo? Voy a aplicar arco coseno. Aplico arco coseno a los dos lados. Arco coseno con coseno son inversas, así que finalmente queda solamente el 2 teta. ¿Y arco coseno de 0 cuánto es? Arco coseno de 0. Un medio pi. Arco coseno de... ya tiene la respuesta, ya la iba a buscar. Un medio pi. Pi medio, ya. ¿Y qué hago con este 2? Lo paso multiplicando. Entonces va a quedar pi cuarto. En pi cuarto está. ¿Y cuánto es pi cuarto? En grado. 45. Eso, hay que ser rápido con los ángulos. Ya, pi 45, ¿cierto? O sea que si todo esto es 90, claro, pues, porque mira, si uno cuenta aquí este sector circular, una especie, claro, como sector circular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? ¿Y cuánto será? A ver, ¿habrá una relación? ¿Dónde está mi calculadora? Sería 90 dividido en 6, serían 15. ¿Y cuántos de estos sectores circulares se ocupan? 1, 2, 3. Por 3, 45. Perfecto, muy bien. 45. Está perfecto. Coincide con la gráfica, además, el cálculo que hicimos. Eso es lo que estaba corroborando. Entonces, ¿cómo sería la integral? Si estos son simétricos, yo podría calcular entonces, alumno, yo calculo esta nomás, si habría calculado esta. ¿Y cómo sería la integral? La integral la haría desde dónde hasta dónde. Desde 0 a pi cuarto. Desde 0 a pi cuarto. Y ahí tiene los ángulos para poder calcular la integral. ¿Ya, chiquillos? Ya. Entonces ahí, esa queda de tarea para su hábito de estudio. ¿Ya? Para que ahí se